Juan Carlos Higueras, soy analista económico y profesor de EAE Business School. Para este gobierno, reforma es sinónimo de recorte. Entonces, el que se revaloricen las pensiones con respecto al IPC me parece bien, me parece una buena medida. A mí me parece correcto que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, faltaría más con los niveles de pensiones que tenemos, pero tenemos que tener en cuenta que eso va a suponer un gasto extra adicional para las arcas del Estado que habrá que financiar. Esto tiene un objetivo claro y es el mandato de la Unión Europea de que hay que controlar, equilibrar y recortar nuestro sistema de pensiones a cambio de los fondos europeos. Claro, el retraso en la jubilación se bonifica en menor cuantía que se penaliza por el adelanto de la jubilación, ¿no? Es decir, a partir de los 67 años, cuando esto se implemente, es decir, un año más, pues voy a recibir aparentemente un 4% más de importe en la jubilación o un pago de cuantía única que podría ir entre los 4.800 y los 12.000 euros. Esto tiene una cierta letra pequeña porque, para empezar, no está muy claro cuándo va a ser el importe definitivo y segundo, ¿y en función de qué? Y segundo, no está claro si esto va a ser libre de impuestos o va a tributar. Si tributa, el efecto o el beneficio sobre el retraso en la jubilación no va a ser tanto. Y desde el punto de vista de la jubilación anticipada, la penalización va a ser muy superior. Si estamos hablando, en el caso de las jubilaciones ordinarias, que puede ir hasta un 21%, no sobre la base reguladora, que esto también es otro efecto importante, sino sobre la cuantía final de la pensión, con lo cual el impacto es mucho mayor. Y en algunos casos, cuando estamos hablando de acceso a jubilación por despido, podría llegar hasta un recorte del 30% en la jubilación. Es un juego asimétrico. Si te retrasas la jubilación, te bonifican un poco, ¿vale? Pero si te anticipas en la jubilación, el castigo va a ser bastante superior a lo que equivaldría el retraso. Y además con una cosa importante, ¿no? Y es que ese retraso hay que tener en cuenta que tiene que ver con la edad legal de jubilación, no con los años cotizados. Es decir, si no has cotizado más de 44 años y medio, puedes tener penalizaciones más importantes que si lo has hecho. Y lo que a mí me parece que es injusto es que si la edad de jubilación para una persona normal y corriente está en los 67 años, o se pone los 67 años, con 38 años y medio de cotizaciones, pues en principio cualquiera que hubiese cotizado más de esos 38,5 años no habría que penalizarle por jubilarse antes de esos 67 años. Y ahí es donde está otro de los pequeños inconvenientes de la letra pequeña que tiene todo este tipo de reformas, que, vuelvo a insistir, no tiene más que otro objetivo que recortar significativamente el gasto en pensiones. En el momento que tú te jubilas, si tienes que jubilarte a los 67 años, van a medir si has cotizado tus 30 y pico años, 38 años y medio, etcétera, etcétera. Pero si no lo has hecho, es decir, si tú decides jubilarte a los 63 años, pongamos un ejemplo, y llevas 40 años cotizados, vas a tener esa penalización y bastante importante, lo cual en principio me parece que no es bastante justo. Bueno, indudablemente el problema que hay de fondo en esta mal llamada reforma, porque esto no es una reforma, vuelvo a insistir que es más un recorte. Reforma sería darle la vuelta a todo el sistema y pensar en un sistema de pensiones, vamos a decir, similar a los que tienen otros países de Europa y que está funcionando, en el que hay una parte pública, una parte privada, sistemas mixtos, con lo cual lo que deberíamos hacer es solucionar el problema para los próximos 30 años. Y lo que se está haciendo ahora mismo es darle una patada hacia adelante al problema, aprobando ahora mismo la parte más light de la reforma que está por llegar, y eso va a conllevar que las próximas generaciones, si el sistema no se cambia en profundidad, difícilmente van a poder tener una pensión digna y suficiente. Porque si no lo cambiamos, el problema sigue creciendo y creciendo y creciendo, y por mucho que intentemos quitar determinados gastos que suponen déficits al sistema y trasladarlos al Estado, al final no estás curando el cáncer que tiene el sistema. Y eso va a significar que las próximas generaciones o los jóvenes de ahora
dentro de 40 años va a haber muchas dudas acerca de si van a poder tener algún tipo de pensión. Hombre, alguna pensión habrá, pero desde luego una pensión que les permita vivir dignamente será difícil. Tenemos un sistema de reparto y los sistemas de reparto dependen mucho de las variables sociodemográficas, en concreto de variables como los nacimientos, la tasa de natalidad y también tasas de dependencia. En nuestro caso, nuestra tasa de natalidad es bajísima, de las más bajas del mundo. Tenemos una pirámide poblacional que no está invertida, pero ya tiene forma de rombo y tendrá forma de peonza invertida en los próximos 30 años. Y además tenemos un problema importante, es que, claro, para que alimentemos las pensiones de los que se jubilan, necesitamos una base de población activa que efectivamente esté contribuyendo. Tenemos tasas de paro enquistadas en el 15, 16, 17, 18%, depende cómo lo midamos, que no contribuyen para nada a alimentar al sistema. Y el sistema es deficitario, y es deficitario desde hace muchísimo tiempo, desde que empezó a gastarse la hucha de las pensiones. Es decir, la hucha de las pensiones ya está prácticamente consumida, podríamos decir. La Seguridad Social lleva un déficit acumulado de más de 150.000 millones en los últimos 10 años. Además, la deuda de la Seguridad Social con el Estado está en unos 92.000 millones. El sistema no es sostenible y hay que cambiarlo. Y lo que significa cambiarlo es copiar lo que están haciendo otros países que tienen mucho éxito en el mundo en su sistema de pensiones y quitarle los sesgos ideológicos que normalmente tiene este tipo de medidas. Y hacer un mecanismo de transición entre lo que son los jubilados, no solo los jubilados, los que se van a jubilar en los próximos años y las nuevas generaciones que hay que fomentarles un cierto ahorro previsional y que se vayan preparando pues para las pensiones que va a haber en el futuro, que nada va a tener que ver con las que están recibiendo los actuales pensionistas. Sí, deberíamos ir sin lugar a dudas hacia eso, porque lo que es evidente es que el sistema que actualmente tenemos no se sostiene. Lo dicen muchísimas instituciones internacionales. De hecho, esta reforma viene iniciada porque la Comisión Europea lleva años diciendo que tenemos que reformar nuestro sistema de pensiones y está forzando a que, gracias a esta reforma que conlleva un recorte, pues se reciban los fondos europeos. Simplemente es que, claro, el castigo electoral que conlleva reformar esto y quitarle los sesgos ideológicos, pues está haciendo que todos los políticos que hemos tenido a lo largo de la historia, no solo es este gobierno, sino todos los políticos hayan dado una patada hacia adelante al problema, porque a fin de cuentas los plazos electorales son cada 4 años. Los periodos electorales, y esto es un problema que hay que arreglarlo muy en profundidad, que conlleva un castigo electoral importante y cuyos resultados no se van a ver hasta dentro de 15 años. A nadie le interesa hacer eso, pero al final lo vamos a pagar. La segunda parte de esta mal llamada reforma es que vamos a tener un recorte importantísimo en la cuantía de las pensiones, en concreto de los que estamos próximos a la jubilación, de los baby boomers. Estamos hablando de unos aproximadamente 9 millones de futuros pensionistas, que vienen con bases de cotización muchísimo más elevadas, que han contribuido al sistema durante muchísimos años, algunos más de 40 años, y que ahora se van a encontrar con una cosa que supuestamente se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, que va a sustituir al índice que hoy se elimina, que es el del factor de sostenibilidad de Rajoy, mismo perro con diferente collar, y que va a suponer que tengamos recortes en la pensión de probablemente hasta un 15%. Hay que ahorrar, y esto hay varios estudios que ya lo justifican, hay que ahorrar cerca de 40.000 millones de euros anuales, que es lo que se va a aumentar el déficit si no se hace nada como consecuencia de que vengan los baby boomers. Pues está por ver cómo lo aprueban y en qué plazos, ¿no? Pero si hacemos una cuenta rápida, estamos hablando de unos 40.000 millones de euros anuales y es una cuenta muy rápida, Habría que afinar más. Y unos 9 millones de baby boomers, aunque no todos se van a incorporar el primer día, sino que va a ser paulatinamente a lo largo del tiempo, pero estaríamos hablando aproximadamente de unos 4.500, 5.000 euros anuales por baby boomer en media. ¿Por qué razón?
un baby boomer ahora tiene que apretarse también el cinturón y no se lo tienen que apretar las generaciones más jóvenes, ¿no? Si estamos hablando de criterios de solidaridad intergeneracional. Pues lógicamente porque el sistema no da. Y sobre todo los que están próximos a la jubilación, los próximos 4 o 5 años, comienzan a jubilarse los baby boomers, no tienen tiempo para anticipar estos cambios, no tienen tiempo para reaccionar. Entonces esto es bastante injusto porque le pilla de sorpresa, le cambian las reglas del juego a mitad de partido. No me parece bien que como voy a vivir más años, pues tenga que cobrar menos pensión. Es decir, yo he cotizado para mantener la pensión de los actuales pensionistas, vivan los años que vivan. Y yo he pagado religiosamente mis cotizaciones durante 35, 40, 45 años. Lo que no me puedes pedir ahora es que yo no reciba lo que yo he dado, porque eso no es solidaridad intergeneracional. Eso es lo primero. Lo que sí que digo es que hay que reformar el sistema de pensiones, darle un cambio radical, reforma, pero reforma real, y en ese sentido es importante cambiar el sistema o llevar a un sistema diferente, mixto, en el cual los jóvenes ya tienen que empezar a utilizar ese nuevo sistema, pero no lo podemos pedir a los que están próximos a la jubilación que entren con el mismo sistema, pero con recorte de las pensiones. Hay que mantener, digamos, unas pensiones suficientes y dignas. Y eso, lógicamente, los sistemas público-privados mixtos, pues te pueden ayudar con desgravaciones fiscales, con una serie de iniciativas que pueden incentivar a que los jóvenes, sobre todo, tengan incentivos al ahorro previsional. Y estamos diciendo una cosa que cualquiera diría, pues bastante tiene un joven con los salarios precarios que hay como para ponerse a ahorrar de aquí a 40 años. Y ese es el problema. Es que el sistema tiene que incentivar a eso. Y ahora mismo no se incentiva a eso, primero por la precariedad laboral que tienen los jóvenes, pero sobre todo porque nuestro mercado de trabajo tiene unas tasas de paro estructurales que nadie es capaz de resolver si no se reforma en profundidad también el mercado laboral. Es decir, reformar los sistemas de pensiones, pero el sistema de pensiones conlleva primero reformar también nuestro mercado de trabajo, mejorar la productividad, flexibilizarlo para que baje la tasa de paro. Y todo ese tipo de iniciativas van a ayudar a contribuir más y más a las arcas en vez de limitarse simplemente a recortar y que el recorte lo paguen durante los próximos 25 años la generación del baby boom. Eso no puede ser, no puede ser. Y además hay una cosa importante y que es, a mí me parece injusta, y es que muchísimo, dentro del paro que hay en España, hay mucho paro de mayores de 50 años. El objetivo fundamental de esta reforma es recortar el gasto en pensiones, que estamos hablando de actualmente unos 164.000 millones de euros, y creciente. Parece como que los ciudadanos somos tontos y no nos damos cuenta de las cosas. Pasar la basura que tienes en un sitio, en una habitación, y esconderla en otro. Es decir, voy a eliminar el déficit de la Seguridad Social, un déficit que está en torno a los 20.000 millones de euros cada año, ¿no? Quitando el efecto del COVID, que ahí ha sido un sesgo que no habría que contemplarlo. Bueno, pues si voy a quitar eso, pues no hay problema. Lo que hago es mover esos gastos que yo los llamo impropios, es decir, vaya palabra más elegante para decir me voy a tapar estos gastos que tengo, se los voy a llevar al Estado. Eso significa que el Estado pues va a tener que hacer una transferencia de unos 22, 23.000 millones de euros cada año y por tanto la Seguridad Social dejará de tener ese déficit, pero claro, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Pues lógicamente, o bien aumentando más los impuestos, teniendo en cuenta el hachazo fiscal que se nos viene encima, o bien aumentando más la deuda pública, o bien reduciendo el gasto público, es que no hay más. Y reducir el gasto público no parece que vaya por esa línea el gobierno actual. Y vuelvo a insistir, lo peor está por llegar en el año 2022. En el año 2022 hay que negociar lo que sí que es mollar de esta reforma que pretende el gobierno. Y lo que es mollar son dos cosas, una que hemos dicho. Una, efectivamente, el destope de las bases máximas de cotización, que esto va a suponer otro recorte importantísimo, es decir, sobre todo porque se destopan las bases máximas de cotización y puede suponer que algunos salarios tengan que contribuir un 30% más en cotizaciones de lo que están haciendo. En principio, podríamos decir que podría llegar a ser justo, bien, pero claro, si las pensiones máximas no crecen de la misma forma que la base de cotización, estamos reduciendo la contributividad del sistema. Y otra cosa importante que se va a debatir y va a ser el gran recorte de las pensiones, va a ser la prolongación aparte de lo que se espera con
con el índice de equidad intergeneracional de los baby boomers, va a ser la prolongación del cómputo de la cuantía de la pensión de 25 a 35 años o a toda la vida laboral. Ahí es donde vamos a tener, sin lugar a dudas, un recorte importantísimo en las pensiones. Y vuelvo a recordar, ¿qué hacemos con las personas que tienen lagunas de cotización en su carrera laboral? Y sobre todo aquellas que tienen más de 50 años, que ya sabemos que en España reengancharse al mercado laboral es una hazaña a partir de esa edad. Es que lo de hoy es, digamos el tráiler, ¿no?, de la película que está por ver. Algo que se ha hecho porque a Europa había que empezar a mostrarle que ya estábamos en la hoja de ruta en el tema del recorte de las pensiones. Lo importante, el grueso de este recorte va a venir a partir del próximo año. Ya, no el recorte, sino la negociación, el debate, la legislación, etcétera, etcétera, porque no dudemos que todo esto se está promoviendo para que se ponga en marcha a partir del año 2023-2024. O sea, más adelante, más allá de cuando son las elecciones. O sea, esto tiene un componente electoral, político, ideológico altísimo. Y como bien decíais antes, esto no lo tienen por qué pagar los ciudadanos. El sistema que hay que construir tiene que ser un sistema suficiente, sólido y sostenible, como hay otros ya que en el mundo. Lo que pasa es que, claro, ideológicamente es complicado de hacer. Y no olvidemos a alguien que siempre pasa desapercibido en esto de las pensiones, que son los autónomos. A los autónomos, que normalmente tienen pensiones más bajas, bien es cierto, porque tienen bases de cotización más bajas, a partir del año que viene va a empezar a verse cómo se establece la cotización por ingresos reales. Y veremos si ese aumento salvaje en las cotizaciones de los autónomos va a conllevar un aumento también en la misma proporción en las pensiones que luego van a cobrar, que esto también está por ver. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero claro, todo eso al final se traduce en ir en contra de lo que ideológicamente se está promoviendo por parte de algunos partidos, y algo muy importante, es que las arcas públicas están muy vacías. Entonces, claro, es que ¿quién renuncia a llenar las arcas públicas, ¿no? Y esto es lo que hay que intentar hacer un cambio con amplitud de miras y pensando en todos y no en una parte.